Ok, vamos a continuar con este ejercicio. Vamos a crear un método que cuando demos en este botón de seleccionar, se carguen los datos aquí en los controles del usuario que estemos seleccionando. Por lo tanto, vamos a irnos acá al código y vamos a crear un método que se va a llamar cargar controles. Este método va a recibir el ID del registro, en este caso del usuario. Aquí vamos a agregar un try catch. Ok, acá, ¿qué es lo que vamos a crear? Necesitamos una instancia de usuario. En este caso sería bastante cómodo verificar si nos sirve la vista que creamos. Esta vista de usuario tiene el ID. Sí, yo creo que sí nos sería muy útil utilizar esta vista. Entonces acá vamos a crear una instancia de B usuarios. Va a ser igual a la BL usuario. Vamos a ver qué tenemos acá. Ok, esto regresa una lista de usuarios, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener que ir a crear un método en Nadal. En Nadal usuario vamos a crear un método parecido a este. Vamos a copiar este y lo vamos a pegar. A este método le vamos a poner un nombre. Que se va a llamar obtener registro. Perdón, este no era el método que vamos a copiar. Es este. Listo. Le podemos dejar en singular porque solo vamos a obtener un registro. ¿Ya? Ahí. Y aquí vamos a solicitar el ID. Aquí siempre va a ser igual a true. Pero acá le vamos a agregar otra condicional que va a ser tbl usuario punto ID usuario tiene que ser igual al ID de registro que nosotros le mandemos. Pero acá no vamos a regresar un toList, vamos a regresar un single o default. O sea, si acá este método single or default nos regresa
un valor único. Ahora, si la secuencia, si está vacío, si no existe ninguno, nos va a regresar una entidad, pero null. ¿Ya? Si existen más de un usuario, ¿verdad? Con ese mismo ID nos regresaría un error, pero como nosotros tenemos los ID son autoincrementables, entonces eso no va a suceder. Nosotros no vamos a tener nunca repetido un usuario con dos ID iguales. Por lo tanto, es seguro utilizar este método. Vamos a crear su respectivo método en la BL. Listo. Entonces acá vamos a mandar a llamar a usuario. Y le tenemos que mandar el ID de registro que nosotros capturemos del grid. ¿Ya? Una vez que hayamos cargado el registro, lo que nos queda es verificar si viene null. Vamos a preguntar si es null. Vamos a mandar un mensaje. Listo. Y vamos a hacer un return para que la ejecución nos siga. Y acá vamos a comenzar a rellenar nuestros campos. Aquí luego tenemos txt el correo. Txt el nombre, el login en este caso. En la contraseña no la vamos a recuperar, sino que le vamos a poner vacío. La contraseña por seguridad no la vamos a estar recuperando. Ahora el drop-down list role.selectValue va a ser igual a .idRole. Aquí vamos a convertirlo a string. Listo. Con esto nosotros podríamos ya cargar el control, pero hay que mandarlo a llamar y capturar el ID de registro del grid. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Verifiquemos si son todos los campos, nombre, contraseña y error. Estamos listos. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a detener la ejecución y vamos a irnos al grid. En el grid vamos a habilitar, fijémonos bien aquí antes del cierre, ¿verdad?
Vamos a editar un evento que se llama row command. Perfecto. Vamos a ver este evento, cómo funciona. Ok, el objetivo acá es que podamos capturar el row index de la fila que el usuario está seleccionando en el grid. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es acá en el row command. Necesitamos establecer, ¿verdad?, una condicional para estar seguros de que el comando que se está ejecutando es un select. Y aquí vamos a proceder utilizando la clase de grid view. Vamos a castear el control. Le vamos a decir que este control en el command source, y vamos a hacer referencia a la propiedad naming container, que obtiene una referencia al control de servidor y crea un espacio de nombre único para diferenciar los distintos controles. Entonces vamos a utilizarlo para recuperar nuestro grid, ¿ya?, el control. Ahora vamos a decir acá el index de la fila va a ser igual al grid.rowIndex. Perdón, aquí tenemos un error. Aquí vamos a decir que seleccioné la clase que no era. Lo que necesitamos recuperar es la fila únicamente. Correcto. Ahora vamos a utilizar la recarga activa para ver si está funcionando esto. Vamos a agregar un breakpoint acá y vamos a seleccionar. Vamos a detener la ejecución para que se refresque, ¿verdad?, nuestro código.
Vamos a ver por qué nos está dando este error. Ok, con este método que estamos utilizando nosotros para donde estamos autogenerando el botón seleccionar, no vamos a poder hacerlo. Vamos a utilizar otro método. Vamos a detener la ejecución. Lo que vamos a hacer, vamos a eliminar este método. Vamos a ir por el método más sencillo. Lo que pasa es que hay otra manera acá donde nosotros podemos agregar un ítem template para que utilizar un botón, por ejemplo, para realizar la acción de seleccionar la fila. Pero no hay problema. Aquí vamos a usar el evento on select index chain. Vamos a decir que se cree un nuevo evento. Aquí lo tenemos. Entonces aquí vamos a utilizar un try. Ok, aquí simplemente vamos a decir nuestro row index va a ser igual a e punto, perdón, al grid punto row select punto row index. Vamos a probarlo. Acá vamos a poner un breakpoint para ver que estemos recuperando correctamente el ID del index, ¿verdad? Perfecto, la primera fila es la 0. La siguiente fila es la 1. Y así sucesivamente estamos comenzando a recuperar el row index, ¿verdad? Ahora solo necesitamos recuperar el ID del registro. Para eso vamos a utilizar algo que declaramos cuando empezamos a crear nuestro grid, que son los data key names. Vamos a utilizar acá el ID del usuario, que es un campo que viene en la consulta. La consulta que rellena este grid, si nosotros nos fijamos acá, donde dice cargar grid, esta consulta miren los campos que trae un campo que se llama ID usuario y tiene otro campo que se llama ID role. Entonces vamos a aprovechar eso, que en la consulta vienen esos campos para nosotros mandar a leer ese ID utilizando el data key name. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente.
el index, le vamos a pasar row index y después le vamos a pasar el data key name, en este caso es id usuario punto toString. Aquí lo vamos a castear, pero vamos a utilizar acá el método general punto validar enteros, y aquí recuerden que hay que castearlo para decirle qué tipo de datos va a ser. Listo. Ahora vamos a validar que esto venga mayor que 0. Pero la intención acá sería retornar la ejecución si acaso eso no es cierto, ¿verdad? Si no viene mayor que 0, vamos a dar un mensaje indicando que el nivel del retornamos y ahora sí. Si nosotros estamos claros de que viene mayor que 0, entonces podemos mandar a llamar el método cargar controles y le vamos a pasar el ID del usuario. En este caso el ID del registro. ¿Ya? Probemos esto. Y como podemos ver, ya aquí nos está cargando los datos del registro que nosotros estamos seleccionando. Correcto, ahora lo que nos queda es que también este método debemos nosotros mandar a cargar, en este método de cargar controles, tenemos que mandar a cargar aquel campo que nosotros lo dispusimos acá, que es un hidden field que se llama ID usuario, que lo estamos utilizando para saber si hemos seleccionado algún registro o no. Aquí vamos a disponer lo siguiente: shfid usuario.value debe tener el valor de busuario .id usuario .toString porque es un texto. ¿Qué vamos a tener con esto? Lo siguiente: si nosotros acá estamos rellenando este campo con el ID del usuario y ese mismo campo lo estamos utilizando en el guardar, por aquí tenemos el método guardar, estamos diciendo que el ID del registro lo tenemos guardado acá. Eso significa que si yo selecciono un registro y lo doy guardar, fíjense qué es lo que pasa. Vamos a dar la recarga activa. ¿Se acuerdan que lo primero que hacíamos cuando nosotros le damos guardar, rellenábamos los campos y le damos guardar, entonces insertábamos un usuario nuevo porque no había, acá no había nada donde pudiéramos seleccionar y rellenar el ID de ese usuario? Pero fíjense qué pasa ahora. Si yo selecciono y le doy guardar, miren qué es lo que pasa con ese ID de registro. Me pone el ID
que tenemos en la base de datos para ese registro. ¿Ya? Si nosotros hacemos un select asterisco from usuario, select nos va a dar el ID 2 para ese usuario que acabamos de seleccionar. ¿Ya vieron? Ahí lo tenemos. Es el ID 2. Y eso mismo lo tenemos acá. ID registro 2. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Miren qué es lo que pasa. ¿Qué fue lo que pasó acá? Vamos a volver a hacerlo para que se fijen. Le doy guardar. Viene acá y dice el registro es mayor que 0. Eso significa que aquí vamos a realizar la actualización. ¿Ya? Pero como no tenemos nada en actualización, entonces pasa de viaje y no se detiene en el validar insertar porque no estamos insertando, sino que estamos actualizando. De esa manera nosotros podemos utilizar el mismo botón para las dos acciones. Entonces aquí solo nos faltaría crear nuestro método actualizar, pero antes de eso habría que crear la lógica del validar actualizar, que todavía no lo tenemos. Lo vamos a hacer en el próximo video. Eso ha sido por este video, chicos, todo, y nos vemos en el próximo.